Y a pesar de eso, bueno, el presidente López Obrador, que hoy le preguntan en la mañana qué opina sobre este paro, pues él dice que es respeto absoluto a su huelga, ¿no? Pero creo que más allá de un acto de protesta por la reforma al Poder Judicial, pues nos damos cuenta que a estos señores les vale un cacahuate los temas que tengan pendiente y el trabajo que tengan pendiente, que es pues brindar justicia a las familias, a los mexicanos, mexicanas, ¿no? O sea, se van a paro, todavía así de descarados. ¿Cómo ve todo esto, abogado? Mira, dentro de la sociedad jurídica, por supuesto No, que nos llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque obviamente hay preocupación por parte del gremio en el sentido de pues todos aquellos procesos que se van a tener que detener y que obviamente pues tienen que ver con el día a día, ¿no? No solo de nosotros en nuestra actividad profesional, sino también de todas aquellas personas a las que representamos. Entendemos que es un derecho, por supuesto que es un derecho que todos los mexicanos tenemos. El problema es que la función que ellos cumplen, que es la de impartición de justicia, me parece que va más allá de un derecho laboral que a lo mejor cualquier persona podría tener. Yendo un poco más a eso, me parece que hay diferentes asociaciones, ¿no? Hay una asociación que es de secretarios de acuerdos y de actuarios, que son los primeros que manejan el paro dentro del Poder Judicial. Tan es así que el sindicato, como tal, la fuerza laboral más fuerte de todo el Poder Judicial Federal, ha sacado diversos comunicados en donde señala que todos aquellos trabajadores que quieran irse al paro están en su derecho de hacerlo, pero que todos aquellos que no quieran irse al paro, porque significa que no hay unanimidad respecto a esta situación, pues están en su derecho a no participar en este paro. Como tal, no hemos escuchado que este grueso de los trabajadores del Poder Judicial se hayan ido al paro, pero se sumó el hecho de que el día de ayer esta asociación de jueces y magistrados realiza una votación a nivel nacional con los agremiados que tenían oportunidad de votar, en los cuales pues hubo una gran mayoría, cerca de un 85% de las personas que votaron, que sí quisieron sumarse al paro. Pero hubo también un número de 201 jueces y magistrados que no estaban de acuerdo con sumarse al paro. Eso significa que entonces tampoco hay unanimidad. Y me parece que esto fue un acto político, porque si nosotros lo analizamos, qué curioso que primero los ministros de la Corte se esperaron a que fuera la base de trabajadores del Estado, iniciando por los secretarios de acuerdos, ¿no? Esta asociación de secretarios de acuerdos y de actuarios, posteriormente jueces y magistrados, y al día de hoy no sabemos si los ministros se van a sumar al paro o no, porque ellos apenas en esta sesión que tendrían que haber tenido de forma pública, la van a hacer privada y van a determinar ellos si se van a sumar o no a este paro nacional. ¿Dónde viene el problema de un paro nacional? Nunca nos había tocado en la historia de nuestro país que hubiera un paro nacional del Poder Judicial Federal. Me imagino que al ser una situación inédita y que no tenemos ningún antecedente, pues también políticamente el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo muy posiblemente terminarán tomando decisiones que no se habían tomado nunca en la historia de este país ante una situación como la que estamos viviendo, que me parece que podría llegar a generar un problema mayor todavía y que creo que es lo que vamos a analizar ahorita. Abogado, yo más que cuestionar al Poder Judicial desde mi humilde opinión, quisiera preguntarte, porque tú eres el experto, tú eres el bueno aquí para estos temas, incluso por ahí anda la gente ya pidiéndote a ti que ocupes ese lugar que malamente hoy ocupa Norma Piña. Ahora que se venga la reforma, licenciado, abogado, ¿a quién beneficia en realidad este paro nacional? Vemos por ahí reaccionando a Ricardo Salinas Pliego, que debe de estar contentísimo porque pues forma parte de ese grupo beneficiado por la actual configuración y liderazgos que existen dentro de este poder judicial corrupto y que no sirve para nada, este poder judicial ineficiente, que encierra en cajones los casos de relevancia como el del propio Ricardo Salinas Pliego. Preguntarte, abogado, en realidad, desde tu punto de vista, porque al pueblo de México obviamente esto no ayuda en nada, ¿a quién o a quiénes en realidad
les ayuda este paro nacional, porque como ya lo dijo el presidente López Obrador hoy, a él, a su gobierno, al Poder Ejecutivo, no le hace ni cosquillas, o sea, no hay ninguna afectación directa, abogado. Fíjate, Carlos, lo que pasa es que yo más bien veo que aquí los que salen perjudicados son todos. Cuando tú no tienes las posibilidades de que la justicia sea pronta y expedita, como lo dice nuestra Constitución, pues por supuesto que justicia que no es pronta y expedita no es justicia. Imagínate a todas aquellas personas que han esperado durante meses, durante años, el que se pueda llegar a cabo a dar una resolución en favor de sus derechos, pues van a tener que esperarse derivado de todo este paro. Pero parecería que a los que beneficia, pues es aquellas personas que están y ostentan el poder dentro del Poder Judicial Federal, ¿no? Llámese ministros, llámese magistrados, llámese jueces. Porque falsamente se señala que el hecho de que la reforma al Poder Judicial los va a dejar sin trabajo y que les está violando derechos de carácter laboral. Hay que recordar que existe una propuesta, ¿no?, de reforma que todavía ni siquiera se ha votado ni se ha llevado a cabo. Entonces, es como si yo quisiera promover un amparo contra un acto futuro que todavía no sucede. ¿Qué me diría la ley? No te puedo amparar contra algo que no ha sucedido. Me parece que es en ese mismo sentido. Que están en todo su derecho de hacerlo valer, sí, por supuesto, todos tenemos derecho, que si no consideramos, ¿no?, la manifestación social es una de las herramientas que nos puede ayudar. El problema es que esto parecería más que es un chantaje. ¿Por qué lo veo así? Porque quieren como darnos a entender para que valoren el hecho de que el Poder Judicial Federal no esté trabajando y vean, ¿no?, realmente lo que podría suceder. Cuando la realidad es que ante una situación de este estilo, quien sale perjudicado es la sociedad mexicana. Esa es una realidad. Y entendiendo que cada uno de los poderes que tenemos en esta división de poderes que existe en nuestro país, que está el Ejecutivo, que es el presidente de la República y las secretarías de Estado que emanan de ese poder ejecutivo, está el poder legislativo por medio de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y está el poder judicial, ¿no? Y cuando nosotros vemos que el poder judicial toma una determinación en el sentido de decir que se van a ir al paro, porque consideran que sus derechos laborales pueden ser perjudicados. Y yo ayer lo decía en la entrevista con Manuel Pedrero, parece que el mensaje en un principio dentro de estos foros, hay que recordar que hubo foros por parte del gobierno y hubo foros también por parte del Poder Judicial. Y en todos los foros se aceptó y se reconoció que sí había la necesidad de una reforma al Poder Judicial. La diferencia fue que en el Poder Judicial decían que no estaban de acuerdo con que se llevara a cabo por medio de elección popular porque los jueces tenían que estar preparados y hacer carrera judicial y no la necesidad de ser populares, ¿no? Y desde un inicio, la Cámara de Diputados fue muy clara y dijo que los foros se iban a abrir para debatir cuáles eran los puntos en los cuales se podría mejorar la reforma, pero que lo que no estaba a discusión era la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Cuando nosotros escuchamos esos supuestos, nos damos cuenta que esto parece más un chantaje. ¿Y por qué me refiero a que parece un chantaje? Tú te vas a un paro, que es lo equiparable a una huelga, cuando en teoría tus derechos de forma reiterada se violan. En este caso todavía no existe ninguna violación a ese derecho. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que ellos están buscando es, y a lo mejor con toda la razón del mundo, el decir, yo he trabajado por medio de un esquema, ¿no?, civil de carrera, para yo poder algún día aspirar a tener un puesto de juez, de magistrado o de ministro. Y si tú cambias las reglas en este momento, me va a perjudicar. Pero lo que no ven es que esta es una oportunidad, en primer lugar, como para que todos aquellos que no han podido ser jueces, magistrados o ministros pudieran aspirar a hacerlo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que no se nos olvidemos que ellos saben que la aplicación de la ley es la ley, porque así lo han mencionado siempre, y que podrá ser injusto, pero es legal. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que ellos tienen que estar bajo el mandato de la Constitución y quien puede legislar en esa materia es el Poder Legislativo, no el judicial. El Poder Judicial se metió a una guerra de narrativas y quiso jugar a la política y perdió la apuesta. Y ahora, entonces, ya no quieren formar parte y quieren crear una nueva narrativa, porque ellos quieren terminar ahora ganando lo que no pudieron ganar en las urnas, desafortunadamente, Carlos Celín. Y entonces ahora vemos que viene un chantaje. En lo personal, yo me pongo a pensar, imagínate que por ahí el Congreso, ¿no?, de la República, por medio de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, le dieran facultades
¿no? Extraordinarias al presidente de la República, para que el presidente de la República, toda vez que está en clara violación del artículo 17 constitucional y que no se está realizando la impartición de justicia, que destituyera a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo hizo en aquel 1995 Ernesto Zedillo Ponce de León, y que nombrara a nuevos ministros suplentes mientras se lleva a cabo la reforma judicial o se termina el paro. Es una situación que puede existir y que la gente no ha analizado y que parecería que es lo que ellos quisieran buscar para victimizarse, porque lo que quieren es que órganos internacionales extranjeros traten de presionar al gobierno mexicano para que no se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. Bueno, pues muchas gracias, abogado. Yo le agradezco estos minutos que estuvo aquí compartiendo con nosotros su análisis, su conocimiento, porque nada como pues tener aquí a un experto en la materia, que además pues ya nos confesó también le confesó a mi querido Charlie sus deseos de poder llegar a ser a lo mejor un ministro, un magistrado, ahora que se lleva a cabo esta reforma del Poder Judicial, que yo espero que sí. Este tema va a seguir de qué hablando, va a dar de qué hablar todavía los próximos días, semanas, así que espero volver a tenerlo aquí en el Espacio de México a las 2. Está invitadísimo al podcast nuevamente, a Tendencia al Aire, para que hablemos también más ampliamente del tema. Y bueno, pues muchas gracias, abogado, mi querido Charlie. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias, abogado. Nada mejor que la opinión de un experto en la materia, y muy probablemente ahí lo vamos a ver después de la reforma, como magistrado, como juez, o como ministro de la Suprema Corte, porque así lo quiere la gente, así hay que darle, como tú lo acabas de decir hace un momento, la oportunidad a de que nuevos perfiles estén en estos puestos de gobierno, y sobre todo perfiles ciudadanos, perfiles que han demostrado amor, compromiso con la sociedad y con el pueblo, con el país en general. Entonces, abogado, que no sea, te lo reitero, esta la primera ni la última vez, y que nos acompañes otro día en el podcast, porque estamos a ya menos de 2 semanas de que inicien las discusiones, de que inician la nueva legislatura federal, y que inicien ya las discusiones parlamentarias de este paquete de reformas importantísimas que nos está dejando el presidente López Obrador. Dentro de ellas, pues, la reforma al Poder Judicial, que está generando muchísimos acontecimientos, muchísima lloradera, porque eso es lo que están haciendo en defensa de sus privilegios. Entonces, abogado, vamos a seguir hablando del tema de antemano. Pues te sacamos cita de una vez, porque es al contrario, muy reconocida por la sociedad. La gente confía en tus interpretaciones de lo que está pasando, y pues estás invitado siempre a estos espacios, abogado. Al contrario, es un placer, les agradezco la oportunidad que me hayan invitado, también les ofrezco una disculpa porque estoy en el carro, pero me tocó por cuestiones de trabajo, en lo que me estaba trasladando de un lugar a otro, el tráfico es intenso, entonces no pude tener la oportunidad de llegar a la oficina para poder hacerlo, pero les agradezco mucho, les mando un abrazo y les deseo el mejor de los éxitos. Abrazo, abogado. Gracias, abogado. Abrazote. Hasta luego.